Con Fabián Cardoso desde América Latina exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com. La cumbre del Grupo de los 20 se celebra actualmente en la ciudad alemana de Hamburgo. Los líderes del G20 abordan varias cuestiones internacionales, entre los cuales están el estado de la economía mundial, la situación de la península de Corea, el cambio climático, el desarrollo en África, la política de migración y la lucha antiterrorista. El encuentro entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, fue uno de los momentos más esperados de esta cumbre. Estamos en contacto con el analista internacional Alfredo Jalife. Queremos conocer sus reflexiones acerca de este evento, que por otra parte generó también una ola de manifestaciones de protesta en la ciudad sede. Jalife, quiero darle la bienvenida aquí a GPS Internacional. Le planteo esto. Un chiste decía que al G20 le sobraba un cero, puesto que a Estados Unidos y China determinan de algún modo la agenda global. ¿Usted coincide con esto? Sí, pero para no jugar con el G20, porque en realidad el G20 no son 20 países, si los analizamos uno por uno. Han metido ahí a la Unión Europea y al FMI para llenar el hueco, porque por ejemplo el G20 fue hecho con un enfoque economicista, es decir, los países que tienen el mayor Producto Interno Bruto del mundo. Curiosamente no incluyen a Irán, porque era parte de las sanciones, pero Irán está a la par, si no más que Turquía, para decir algo. Pero realmente me gusta tu chiste, que puede ser muy serio. El G2 en realidad sí parece ser es el de China y Rusia, y esto obliga a replegarse a Trump, y hay que decirlo, hoy el gran triunfador de Hamburgo es el zar Vladimir Putin, pero no perdió Trump. Yo diría que él, como es winner, ¿no? Es un gran ganador. Yo diría que sacó el máximo de ventajas de un país que está en decadencia. Él llega con muchas cosas en contra. Trump llega con la cuestión doméstica que lo tiene paralizado, incluso lo tiene bajo la mira. Lo pueden asesinar, lo pueden juzgar, ya lo tildan de loco, es decir, no tiene mucho margen de maniobra con todo esto del Russiagate, que si hoy nos damos cuenta, el New York Times, el Washington Post, que son los grandes perdedores en desinformación, hoy lo único en que se confinan es en el hackeo, que eso no es lo relevante para la política internacional. Pesa, pero no es lo trascendental. Lo trascendental es de que hoy Putin y Trump por lo menos detienen la caída abrupta de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que eso beneficia al complejo militar industrial y a los halcones del Pentágono, y eso pues ya por lo menos da un vuelco para empezar a lidiar con varios puntos candentes, donde tuvieron que ceder ambos, eso es normal. Te decía, ¿y qué se manejó? Bueno, lo de Siria, lo de Ucrania, lo de Norcorea, luego asuntos como la ciberseguridad y no perder de vista el terrorismo. En muchos de ellos están de acuerdo, pero yo veo que en algo se dieron los dos. Si quieres luego te digo en qué, a mi juicio. Mira, entonces llega Trump con dos golpes muy fuertes. Primero que nada, la visita del mandarín Xi a Rusia, y luego el mandarín Xi se sigue a Alemania en una visita oficial y luego concurre al G20 de Hamburgo, en donde, no hay que perder de vista, hubo una manifestación de los antiglobalistas, los pudiéramos llamar los nacionalistas. Y Hamburgo, no perdamos de vista, que es una ciudad de tradición socialista. No olvidemos a Willy Brandt, a Helmut Schmidt, etcétera, etcétera. Lo segundo, que eso no ha salido mucho en los medios, Fabián. Se da un acuerdo, y aquí creo que cometieron un error en el timing, porque esto empujó a Trump a los brazos de Putin. ¿A qué me refiero? El acuerdo comercial de Japón y la Unión Europea, que es fenomenal, así, de este tamaño, y que obviamente
pues humilla a Estados Unidos. Pero esto es un enfoque meramente comercial, porque tanto Alemania como Japón, aunque sean potencias geoeconómicas, no tienen dientes nucleares. Hoy cuando tú llegas, la madre de todas las batallas es la nuclear. Estados Unidos y Rusia hoy disponen del máximo de ojivas nucleares. Y hoy la máxima potencia geoeconómica del mundo se llama China. Por eso no está mal lo del G2. Yo empezaría con un G2, pero te puedo decir que la reunión, la cumbre hoy de Putin con Trump, es muy probable que lleve a un G3. Han habido intensas protestas de ciudadanos y de organizaciones no gubernamentales. Esto está pasando en estas horas en las calles y hasta en los ríos de Hamburgo. ¿Por qué estas marchas se dan en este momento y cómo se capitaliza ese descontento hoy en lo político? Mira, cuando tú tienes cumbres importantes como la de Seattle, como la de Hamburgo, es el momento estratégico de los manifestantes que están en contra de la política financierista y monetarista del G20 de manifestarte. Es decir, no es lo mismo que te manifiestes hoy en Hamburgo, que ellos le llamaron a esto la bienvenida al infierno, que lo hagas hoy frente a los principales 20 organismos y mandatarios del mundo, a que lo hagas cuando no hay nadie. Entonces esto, pues ve la difusión que ha tenido, ¿no? Y sobre todo, acuérdate, ahí simbólicamente lo primero que fueron fue incendiar, no lo apruebo, incendiar Porsche. Porsche, pues, ¿qué es? Pues los carros de superlujo de los neoliberales. Entonces es un momento, y esto yo creo que la gran perdedora también, aparte del presidente mexicano Peña Nieto, que me da pena decirlo, Eli Videgaray, su canciller, ha mostrado su novatez. Hemos perdido en México nuestra edad dorada de nuestra Cancillería, con Alfonso García Robles, que incluso fue Premio Nobel de la Paz, pero me da mucha pena hablar del caso. De veras, hasta me dolió, me conmovió el maltrato, cómo los trató Trump. Cuando le hacen la pregunta hoy a Trump de que si iba a construir el muro, dijo absolutamente, y Peña riéndose. Y luego aquí sale Videgaray, el canciller, a decir que no habían escuchado. Y luego sus prestitutes o sus meretrices en los medios de México salieron a decir que efectivamente Videgaray y Peña no habían escuchado lo que había dicho Trump. Bueno, imagínate, eso es más grave, porque quiere decir, o no saben español, o no saben inglés, o no estaban concentrados. Bueno, eso es lo de menos. Pero sin duda alguna el gran perdedor, el humillado, porque ya no llegas a perdedor, ya es humillación. Y obviamente nos duele a los latinoamericanos esta situación. La gran perdedora es Merkel, porque ellos ya se dieron cuenta que viene un G3. El canciller, no, más que nada el ministro de Finanzas de Alemania lo dijo. Dice, un G3 sería el fin del modelo neoliberal, lo cual es cierto. Y esto, naturalmente, pues te lleva a la derrota de Alemania. Y lo digo, yo soy muy admirador en general de Alemania, sobre todo de Bismarck, etcétera, etcétera. Es un gran país, una gran inventiva, grandes cuadros, inventores, químicos, físicos. Es un país prodigioso, pero es pésimo en geopolítica. Yo creo que Angela Merkel no hubieran hecho el mismo error de Merkel, ni empecinarse a la agenda del G20, chocar tan abiertamente con Trump, porque Trump los tiene controlados, a él y a Japón, a Alemania y a Japón. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces es muy suicida lo que están haciendo Japón y Alemania, pero básicamente Merkel cometió un grave error que no hubieran cometido ni Adenauer, ni del lado conservador, ni el recién fallecido Helmut Kohl, ni tampoco los socialistas Willy Brandt, Helmut Schmidt, y ahora se me está yendo el nombre, el que ahora es director de Gazprom y también fue canciller. Ahí me ayudan ustedes con el nombre. A lo que quiero llegar, ella se empecinó en su agenda anticomunista, pero Putin no es comunista. Luego se empecinó en sus vivencias en Alemania del Este y optó por llevar adelante una agenda como líder del mundo occidental, y no tiene los dientes nucleares ni los tamaños para ellos. Por eso yo digo
que mañana, con todo el respeto, y me va a doler mucho, es probable que a la Merkel la sacrifiquen. Estoy viendo que van a haber más atentados en Alemania, más divisiones en Europa, porque la unión de Putin y Trump, yo diría la no belicosidad entre Trump y Putin lleva a un nuevo orden mundial. Hoy estamos, esta semana, sin duda alguna, todos los eventos que he concatenado, desde la visita del mandarín Xi a Rusia, desde su visita también a Alemania, desde el encuentro de Putin con Trump, pues son los que marcan la agenda del siglo XXI. Ahorita no son tiempos de mercantilismos, eso queda relegado a un segundo plazo, porque estaba en juego un holocausto nuclear que se hubiera dado en caso de una victoria de Hillary Clinton, o se hubiera dado caso si Trump hubiera seguido el tobogán de caída de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Así que la gran perdedora hoy es Angela Merkel. Es la tercera derrota de Alemania en un poco más de 100 años. 2 veces lo cometió frente a Estados Unidos, Gran Bretaña y lo que hoy es Rusia. La Segunda Guerra Mundial igual, vuelve a perder con Rusia, con la URSS en ese momento, con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Y hoy, curiosamente, igual la pérfida Albión, que es Gran Bretaña, deja de lado a Alemania y adopta la política de no meterse ya más en lo del cambio climático. Mira, el cambio climático es un tema muy delicado, pero no es un tema geopolítico. Yo creo que la confusión de quienes han seguido y dicen que Trump o el mundo está en contra de él, mira, sí es cierto cuando tú te reduces el mundo a esa dimensión. El tema del del cambio climático, ¿cómo puedes sacar de ello a Estados Unidos? Es imposible, pues estás hablando uno de los 2 más grandes contaminadores del planeta. Y otra cosa, la máxima potencia nuclear de Occidente, a lo que ellos llaman Occidente. A mí me mata de risa ese término de Occidente, te voy a decir por qué. Porque colocan a Japón y a Israel en el mundo libre de Occidente, que ni Israel ni Japón son occidentales. Japón es oriental e Israel es medio oriental, pero eso te habla de la ignorancia que existe en la publicidad que a veces hacen de sus eventos. Y básicamente aquí lo que quiero decir, si alguien es occidental, es San Petersburgo. Y de ahí viene todo el grupo gobernante de Rusia. San Petersburgo fue fundada 73 años antes de que Estados Unidos obtuviese su independencia. ¿Cómo le puedes decir a alguien de San Petersburgo como Putin, fundada por Pedro el Grande, que era totalmente proclive a Francia, a Holanda en aquel entonces, a Italia, que no es occidental? Bueno, eso es demencial. Bueno, todos esos errores se pagan, Fabián. Entonces, así en resumen, hoy sí tenemos, a mi juicio, el inicio de un nuevo orden mundial. Ya se había dado el núcleo con Rusia y China, como ustedes muy bien lo ponen, pero no dejaría de lado a Estados Unidos. No sería, incluso lo acaba de decir el mismo Lavrov en las lectures Primakov, en las conferencias Primakov, que curiosamente Kissinger asistió a ellas, y tú sabes que Kissinger estuvo la semana pasada allá en el Kremlin, claro. Y no es gratuito que Trump haya arremetido ese mismo día contra Mika Brzezinski, la hija de Zbigniew Brzezinski, ya fallecido, quien abogaba un G2 de Estados Unidos y China. Bueno, esto ya no se dio. Luego, ese mismo día, pues estaba ahí Kissinger con Putin, y Kissinger abogaba por un G2 aboga por un G2 entre Estados Unidos y Rusia, que no veo yo cómo hoy Putin pueda deshacerse de China, que tienen ya una alianza estratégica. Mira, en resumen, hoy el gran triunfador se llama el zar Vladimir Putin, y hoy él es el eje de la política internacional, que a mi juicio tiene que ser tripolar, y hay que tomar en consideración, obviamente, las esferas de influencia de Estados Unidos, de China, de Rusia. Hoy acordaron el respeto a las soberanías mutuas, al no cambio de régimen, bueno, ya ni siquiera de Siria, etcétera, etcétera. Y quizás
a mi juicio, donde yo veo que hubo algo de trueque, fue que Estados Unidos cedió algo en Siria y Putin cedió también algo no en Ucrania, ni en Crimea, cuidado, ojo, cedió algo en Norcorea, pero que además ya estaba acordado desde hace mucho. Mira, el contencioso nuclear de Norcorea ya estaba casi resuelto con Clinton, lo habían manejado Carter antes que el mismo Clinton, y Clinton lo tenía ya en la agenda, que era lo que ya se sabe, la desnuclearización de la península coreana, pero incluyendo a Estados Unidos, que no perdamos de vista, Estados Unidos tiene una presencia de 30,000 soldados en la península y tiene sus bombas nucleares, incluso en Japón y en Sudcorea. Bueno, en resumen, yo creo que ahí es donde se da la cesión. A China tampoco le disgustaría, Entonces aquí hay que sacar bien las cuentas, el recuento que se va a filtrar, y yo creo que lo principal es lo que no está saliendo a la luz pública, porque mira, de ambos lados lo dijeron, hubo química entre los dos mandatarios, eso nos da mucho anhelo para la paz mundial. Una reunión que estuvo programada por media hora, duró 2 horas, casi 20 minutos, lo cual habla que sí se abordaron muchos temas y con detalle, y yo diría, antes que nada, y con eso si quieres concluimos, uno, la noticia más importante del G20, que hoy fue sepultada, ya no tiene caso ese formato, porque además no es funcional. Lo del cambio climático no es una agenda geoestratégica, es una agenda de supervivencia climática, pero no es de geoestrategia, eso hay que entenderlo muy bien. Aunque, lo reitero, en un escrito que hizo a Handelsblatt, Putin está a favor de la agenda del cambio climático, porque él también coquetea con Alemania. Es decir, aquí no hay que perder de vista, no es tan lineal esto, es hipercomplejo, pero en la cúpula del poder lo que más impera es lo que se llama técnicamente la estabilidad estratégica. Y la estabilidad estratégica la tienen solamente 3 países, que son Rusia, China y Estados Unidos. Entonces hoy yo diría, uno, es que se haya dado la reunión entre Putin y Trump, porque se pudo haber dado el G20, y se evitaban ambos. Esto es muy común en ese tipo de cumbres. No fue así. Luego se da una reunión bilateral, yo diría positiva, constructiva. Y 3, quizá lo más importante, Fabián, es lo que no sabemos, lo que no se ha filtrado. Alfredo Jalife, quiero agradecerte mucho por tu presencia aquí en GPS Internacional nuevamente, por este análisis tan certero y concreto sobre lo que ha significado esta reunión del G20. Jalife, ha sido muy amable. Seguimos en contacto. Alfredo Jalife es columnista de La Jornada, tiene su habitual columna Bajo la Lupa, es un destacado analista internacional. GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.